noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 22 de julio, ya prácticamente penúltimo lunes de julio, comenzamos ya la otra semana, Día de la Amistad, y se nos va julio. ¿Cómo está Carlos Bonjoroch? ¿Qué tal, Federico? Contento de saludarte. Igualmente. Vamos a hablar hoy con Carlos Bonjoroch, conocido y prestigioso historiador, sobre la batalla, la parte ofensiva de la batalla de la Guerra del Chaco y qué es lo que ocurría en esa parte final donde el Paraguay logra revertir la situación y termina expulsando definitivamente al invasor y dejando más de 220.000 kilómetros cuadrados para la República del Paraguay, para nuestro querido Chaco. Carlos, querido, ¿cómo estás? Súper bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente a hablar de nuestra historia paraguaya y de esto que es apasionante, que es la Guerra del Chaco, que tenemos que prepararnos bien porque nos estamos acercando al centenario, ¿verdad? Claro, estamos a 92 años del inicio de la guerra, 92 años que inició la guerra. Quiere decir que la compra de los cañoneros Humaitá Paraguay, el incidente de Vanguardia, el incidente de Sorpresa, todo eso ya nos llega y no hay nada. O sea, es que me duele, Carlos, te juro, es un dolor que tengo en el pecho, que todavía no se tomó la decisión, por ejemplo, que los centros educativos, al ministro de Educación, este pequeño mensaje, que las colaciones de las escuelas, colegios, se comiencen a nominar centenario de la victoria del Chaco paraguayo, y las Fuerzas Armadas también, y lo que son civiles, con reconocimiento a las personas civiles. ¿Cuántas personas civiles hay que son héroes, que no son reconocidos, valorados? Y de la misma forma, ¿cuántos militares, héroes de la Guerra del Chaco, que tampoco son recordados? Por Dios, acá desde Diálogo Franco y de C9N, por supuesto, tenemos el compromiso, Carlos, gracias a vos, de sumergirnos a la profundidad de la historia y rescatar de ella los valores. Nadie pues ama lo que no conoce. Exactamente. Y sí, estamos ya sobre la hora, aunque eso parece bien paraguayo, porque me acuerdo que el bicentenario de la independencia también medio que sobre la hora también se armó todo. Eso fue perfecto. Esperemos que vayamos agarrando la onda, como se dice, ¿verdad? ¿Sabes por qué yo dudo y entraba un tema, Carlos Bonjoroch, y sobre todo mirándole al público, a la gente que nos está viendo en su hogar? Porque a mí yo sigo viendo que cuando vos tenés una hoja y membrete oficial del Ministerio de Educación o de las Fuerzas Armadas, sigue diciendo sesquicentenario de la epopeya nacional. Y ya terminó 1870, 150 años se cumplieron en el 2020. Ya terminó los 150 años de la guerra del 70. Es el momento de recordar un poco a nuestros abuelos que se fueron y dieron su vida. Algunos todavía tendrán sus padres que fueron héroes. Creo que el último 12 de junio se habló, si mal no recuerdo, menos de 20 excombatientes vivos. Sí. Muy pocos. En Bolivia ya no quedan. Ahí está. Bolivia ya no quedan. Y eso que Bolivia tenía más... hizo un mayor reclutamiento en cuanto a número, no en cuanto a proporción, pero sí en cuanto a número, porque tenía una población casi 3 veces la población del Paraguay. Vamos a traer un tema. ¿Cuánto reclutó Bolivia y cuánto reclutó Paraguay? Bueno, Paraguay llegó a reclutar más o menos una cifra de 150.000 hombres. Hizo un reclutamiento masivo prácticamente desde los primeros meses. Y Bolivia recién al final de la guerra hizo un reclutamiento masivo, porque Bolivia, hay dos cuestiones. Se habla mucho de que se confió, de que con poco iba a ganarle a Paraguay, y hay otra visión que dice que Bolivia era consciente de los recursos, porque a Bolivia le costaba más llegar al Chaco. Lo que Paraguay hacía en 48 horas o una semana, Bolivia lo hacía en 3 meses, porque las vías de comunicación de Bolivia para con el Chaco eran mucho más complicadas. Bolivia es un país partido en dos a causa del altiplano. Por eso es que hay muchas diferencias culturales entre la población boliviana, justamente la división entre los del llano. Económica. Sí. Y medio que no se entienden, y bueno, pero en esa época le costaba a Bolivia 3 meses mover un soldado de la parte del corazón poblacional al Chaco. Si Paraguay movilizó aproximadamente 150.000 hombres, Bolivia pudo haber movilizado 450.
Llegaron a los 250.000 hombres, pero 250.000. pero podía haber movilizado más porque al terminar... Más o menos nos duplicó, no, es que no triplicó entonces. Sí, nos duplicó, pero podía hacer más, podía reclutar más. Por eso es una cuestión de que la guerra se termina justo a tiempo, porque Paraguay ya llegó al límite de sus recursos. extenuado. Y Bolivia, si bien también llegó a los límites de sus recursos materiales, en cuanto a recursos humanos tenía todavía podía seguir haciendo incorporaciones a su ejército. Profesor Carlos, ¿cómo podemos explicarle a la gente que nos está viendo en su hogar el cambio de actitud? Paraguay comenzó a defenderse, el enemigo venía, Paraguay se defendía, trataba de hacer lo que podía. ¿En qué momento, qué batalla cambia el norte de la conducción del general José Félix Estigarribia y le hace tomar la decisión de ir hacia la ofensiva? Bueno, la guerra del Chaco empezó con una gran incógnita porque inclusive se manejaba de que hay rumores de que se quería establecer el río Paraguay como trinchera y después recuperar, a lo que se opone Estigarribia y dice que hay que disputar el Chaco, en el corazón del Chaco. Y eso queda demostrado en la capacidad del ejército paraguayo en cuanto a poder de fuego y reclutamiento y soporte logístico, queda demostrado en Boquerón. Y a partir de ahí es que hay una avalancha, van cayendo diversos fortines bolivianos hasta que se estanca el frente justamente en la línea, en la zona de Pirizal, Aliguatá, y se vuelve durante un tiempo una guerra de trincheras, ¿verdad? Hay un amplio frente que va a Gondra. Aliguatá era Saavedra para los bolivianos. Sí. Y va hasta Gondra. En Gondra era la guerra milimétrica, se le decía, porque avanzaban, muy poco avanzaban y prácticamente charlaban, en voz baja charlaban los contendientes. Y ese sistema se vuelve bastante incómodo porque ahí te empieza a jugar la moral, la impaciencia, y hasta que hay diversas batallas bastante complejas. Está la primera batalla de Nanagua, que es la del enero del 33, y la segunda batalla de Nanagua, que es la de julio del mismo año. 4 de julio. Sí, en la cual Kuhn, aparentemente buscando una victoria moral, una victoria que haga borrar toda la campaña que le fue negativa anterior, puede hacerle tener miedo a Paraguay, y dicen que era para hacerle sentar al Paraguay en las negociaciones, pero Kuhn termina estrellándose contra Nanagua y ahí va perdiendo fuerza, parece, de Bolivia, y posteriormente en noviembre se produce la batalla del Centeno Aliguatá, donde se empieza a quebrar el fuerte dispositivo boliviano en un gran arco que estaba ahí en el centro del Chaco. Y ahí empieza las fuerzas bolivianas empiezan a retroceder y se culmina el éxito de esa batalla de Centeno Aliguatá con el cerco de Campo Vía, donde se produce un gran envolvimiento, un despliegue magnífico y tremendo de fuerzas paraguayas, que prácticamente para la cantidad de tropas que neutralizan, prácticamente disparan muy pocos tiros. Y ahí caen cerca de 9.000 bolivianos. Campo Vía, entonces. Sí. Más o menos diciembre. Ahí se produjo un armisticio que duró unos días, creo que 2 semanas más o menos. Sí, lo que pasa es que esa fue una batalla que exigió mucho despliegue, se gastó bastante. Y tanto Paraguay, que ya había explotado el triunfo de Aliguatá y Centeno, ahora sí ya las fuerzas paraguayas estaban cansadas. Algunos dicen que justamente Ayala tenía la esperanza de que Bolivia desista y se sienta a negociar o se rinda. ¿Te refería a Eusebio Ayala, el presidente? Sí, Eusebio Ayala, sí. Y Estigarribia, que había aceptado eso porque se daba cuenta que sus fuerzas estaban cansadas. Y justamente también ahí entran los críticos a decir por qué no se les persiguió a Bolivia, porque se le dio un tiempo a Bolivia para que se reorganice, que seguía teniendo su capacidad de reposición de fuerzas bastante, si bien había perdido ya muchísimos soldados, ahí ya estamos hablando de casi más de 10.000 soldados, estaba ya una cifra cerca de 15.000 hombres prisioneros, podía reponer fácilmente, y eso es lo que se le critica tanto a Ayala y a Estigarribia,
el haber permitido eso, pero era aparentemente también era una necesidad para la fuerza paraguaya el tener un descanso, un respiro y reorganizar nuevamente, cosa que después de eso nuevamente fue bastante positivo para Paraguay la prosecución de la campaña, salvo algunas excepciones. Entonces estamos prácticamente enero, febrero del 34, ahí se produce una de las pocas batallas que el Paraguay perdió, que es la batalla de Stronges. Sí, que justamente que podía haber sido mucho más... Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, y justamente uno de los artífices, una de las personas que permitió que no fuese, que así no fuese, fue justamente Joel Estigarribia, que se puso a resistir ahí para permitir que otras unidades puedan salir del... El héroe de Stronges, Joel Estigarribia. Sí, sí, Joel Estigarribia, que los bolivianos, cuando le dijeron, le preguntaron cuál era su apellido, el hijo de Estigarribia, los bolivianos pensaron que le habían tomado a José Félix. José Félix, ¿verdad? Pero ahí caen 2.500 paraguayos, podían haber caído más, justamente hay una picada que abrió un oficial, ahora no recuerdo el nombre, que abrió un oficial y le sacó a una partida ahí. Y bueno, fue para los bolivianos fue un respiro, y para los paraguayos fue una sorpresa porque era, o sea, cundió el pánico, ¿verdad? Pero no fue tan grande, o sea, no fue algo tan grande. Estamos hablando que en Centeno, Aliguatá, cayeron prisioneros y murieron muchos bolivianos. En Campo Vía cayeron prisioneros 9.000 bolivianos y prácticamente no hubo bajas paraguayas. Y de repente aparecen 2.500 bajas para prisioneros, 2.500 prisioneros paraguayos con bastante, o sea, que le gustó bastante a los bolivianos. Sí, no, fue un golpe, claro, Sí. por supuesto. Entonces fue de repente, wow, ¿qué pasó acá? Entonces llamó la atención y Strongest. Eso fue más o menos allá por mayo. Sí, sí, más o menos por ahí, sí. Y a partir de ahí entonces se comienza a pergeñar la idea de que el tercer cuerpo de ejército queda en la parte, diríamos, baja, la parte sur del río Pilcomayo. El primer cuerpo queda en el centro y el segundo cuerpo de Franco va más arriba, más al norte. Sí. ¿Y cuál es la siguiente batalla en importancia? Bueno, ahí también se produce un primer intento de tomar Vallivian. ¿Verdad? Que justo se habla mucho que Estigarribia no quería tomar directamente Vallivian y que había dicho que Vallivian iba a caer a su hora, pero justamente El presidente Osibe ya le reclamaba. ¿Cuándo sí, va a caer le reclamaba, porque lo que pasa es que Vallivian era la capital boliviana del Chaco. Claro. Era el símbolo de la posesión boliviana en el Chaco y era muy importante. Se dice que había 20.000 soldados ahí. Sí, que había 20.000 soldados y era, aparte de que si se podía cercarle a esos soldados, se les sacaban prácticamente lo que se dice comúnmente 2 ejércitos, porque cuando se habla de 10.000 hombres se habla de un ejército, se le podía sacar a 2 ejércitos y era una victoria simbólica, era el Stalingrado de... No, es la capital, ahí estaba su almacenamiento, tenía pista de aviación, tenían su depósito de alimentos, de fusiles, de ametralladora, armamento, tenía todo, realmente era estratégico Vallivian. Claro, y hay un intento del regimiento justamente de Itororó de tomar Vallivian, o sea, de presionar Vallivian, y es fuertemente rechazado. Y ahí aparentemente Estigarribia desiste porque había una línea defensiva bastante fuerte, bastante extensa, pero Estigarribia decía, bueno, que mejor presionamos hacia arriba y Vallivian va a caer por su propia fuerza o va a terminar siendo copada. Y entonces es que se le manda a Franco a descomprimir el frente. Franco hace una entrada tremenda, llega hasta cerca de Carandaití y posteriormente hace una retirada porque le quieren, después los bolivianos cuando se dan cuenta de que Franco estaba medio solo, entonces su tarea era de distraer justamente. Sí, descomprimir. No era de aprisionar, de someter al adversario, sino que era de distraer para que ellos vayan abandonando la zona de Vallivian. Exactamente, es una campaña totalmente distinta a lo que era precedía a Campo Vía, donde era un frente bastante estático. Acá tenemos una cosa mucho más una goma prácticamente, ¿verdad? Era algo muy elástico. Y luego Franco recibe la orden de ir replegándose y ahí es que se arma la maniobra del Carmen. ¿Verdad? Que va a ser la otra gran jugada magistral de las fuerzas paraguayas. Yo creo que Campo Vía y el Carmen son en su concepción y en su movimiento y en el desenlace, lo que terminó siendo, porque fueron victorias que se explotaron con éxito, son superiores a Curupaití.
Porque Curupaití fue una batalla defensiva, se logró el objetivo de que no avance el enemigo, pero no se pudo explotar. También no le pudimos perseguir. Claro, entonces en estas batallas que sí fueron acciones ofensivas paraguayas, sí se explotó el éxito y terminaron haciendo caer, justamente porque el Carmen se va a producir nuevamente otro cerco ahí, prácticamente sin disparar un tiro. O sea, estoy diciendo, ¿verdad? Que para lo que cae, porque ahí caen nuevamente 6.000 o 7.000 bolivianos. Y prácticamente no hay bajas paraguayas. O sea, hay, así como Curupaití, 100 bajas, algo así. Y eso obliga a las fuerzas bolivianas a retirarse de Vallivian. Y ahí hay un problema. No vaya a spoilear todo porque vamos a un pequeño corte. Bueno. Vamos a vender y regresamos luego ya con lo que fue la batalla del Carmen. ¿Qué implicancia tuvo la batalla del Carmen? Y ahí insisto yo en esta anécdota. Se reúne el presidente Eusebio Ayala con Estigarribia y más o menos le habrá dicho, general, no tenemos plata, estamos muy precarios, muy cortos y tenemos que tomar Vallivian. Y le dice Estigarribia, presidente, Vallivian va a caer a su hora, dice. Exactamente. Entonces el presidente Eusebio Ayala le habría dicho, ¿qué ocurre, general Estigarribia, si yo como presidente, yo soy el comandante? Le dice, sí, usted es el comandante, usted es el generalísimo. No existía entonces el cargo de general de ejército. Era el generalísimo del ejército paraguayo. Usted es el generalísimo del ejército paraguayo. Y si usted me da una orden, yo tengo dos posibilidades, le dice. Entonces le dice el presidente Eusebio Ayala, ¿y qué va a hacer? Le dice, y tengo dos posibilidades. La primera es cumplir su orden de ir a atacar Vallivian. Y mi segunda opción es renunciarles. ¿Y qué usted haría si yo le digo ahora mismo que tómeles? Y entonces le dice, para descomprimir, le dice, eran muy amigos ellos, se conocían de mucho tiempo. Entonces le dice el general Estigarribia, presidente, yo le prometo que Vallivian va a caer a su hora. Vallivian no va a caer como consecuencia de un enfrentamiento armado, sino que va a caer como consecuencia de otras campañas de guerrerística, de guerrera, colaterales. Y efectivamente cayó el 16 de noviembre de 1934 el Carmen, y un día después, el 17 de noviembre, cayó Vallivian. A la vuelta de estos consejos comerciales seguimos con Carlos von Horoch. Con Carlos von Horoch estamos en la batalla, después de todo lo que ocurrió, estamos en la batalla del Carmen, 16 de noviembre. Sí. Y bueno, la batalla del Carmen es un movimiento bastante flexible que termina envolviendo nuevamente y logrando un gran botín como lo fue, casi como lo fue Campo Vía. Y esta vez obliga al alto mando boliviano a dejar su más preciada joya, que era Vallivian. Y esto se hace de manera desordenada, con un impacto tremendo político y también moral en la tropa, que ve que los oficiales empiezan a huir, porque literalmente los oficiales bolivianos huyen, no abandonan, no hacen una retirada progresiva con sus tropas, sino que se van primero los oficiales y luego va la tropa. Y ahí la tropa va pasando por el sector de los oficiales y ven montañas y montañas de botellas vacías, de botellas de bebidas alcohólicas. O sea, para entendernos, entonces, los que comienzan a huir son los propios oficiales del ejército boliviano y a las tropas le deja su suerte. Sí, entre ellos el famoso Toro, David Toro. David Toro, sí. Coronel David Toro. Coronel David Toro. Y pasan y la tropa pasa después por el sector de los oficiales, donde antes tenía prohibido el paso, y ven las montañas de botellas, y ahí le ponen el mote a su alto comando de alto tomando. Entonces ahí ya empieza a haber un divorcio entre la tropa. Alto tomando. Alto tomando le llaman los soldados. Los soldados suboficiales. Y ahí empieza a haber un divorcio entre soldadesca y comando. Y el propio presidente Salamanca se busca personarse en el teatro de operaciones yendo a Villamonte, justamente donde quería destituir a Banzer y a Toro.
pero esto le ganan de mano, ¿verdad? Llega Salamanca en avión a Villamontes y ahí le reciben, le dan una casa para su alojamiento y rodean la casa y lo toman preso. Y luego cuando le notifican que estaba preso y que iba a ser destituido, entonces lo hacen nuevamente subir el avión, ya esta vez como preso, y él durante toda la guerra le decía, a los paraguayos ustedes tienen que hacerle los corralitos, o sea, pues decía, los paraguayos le hacen corralito a usted y bueno, háganle corralito, y no salía el corralito. Y dice ahí, hay una famosa frase de Salamanca que le dice, les felicito porque por primera vez le salió un corralito. Sí, a David Toro le dijo. Sí. El único corralito que usted hizo, me hizo a mí, le dijo. Sí, el único corralito. Ahí se produce un enfrentamiento fuerte entre Peñaranda, incluso Rodríguez, Toro, estaba también Bilbao Rioja, y se produce un enfrentamiento entre Toro y el presidente Salamanca, y hay una amenaza de que le iban a acuchillar con pistola, le iban a matar, y interviene el hijo del presidente de Salamanca, Danielito se llamaba. Se pone en el medio de su papá y después él quiere reaccionar y ahí entonces le dice, el único golpe que hiciste en toda la guerra, coronel Toro, lo hiciste a mí con esta maniobra, le dice. Sí. Increíble. Asumió el vicepresidente de la República. Sí. Y se produce un divorcio entre diríamos, el estamento civil y el estamento militar, al revés del Paraguay, que fue siempre perfecto, armónico, proporcional y respetuoso, claro, entre el presidente Ayala y el comandante José Félix Estigarribia. Exactamente, y esto ocurrió el 27 de noviembre de 1934. Luego vino la acción de Ibibobo, ¿verdad? Ibibobo, como le dicen los bolivianos, que es la primera colina de cierta altura que hay pasando lo que hoy sería la frontera paraguayo-boliviana. Es la primera elevación que va a presentar Alfredo Ramos. Sí, y justamente el comandante Ramos es en torno a esta colina. La segunda división de caballería. Sí. Entonces se va a formar una fortaleza boliviana con alturas, con parapetos, bastante, pero van a cometer un error los bolivianos, que si bien hicieron una construcción defensiva bastante envidiable, la van a dejar suelta, sin elementos de apoyo. Entonces fácilmente va a ser rodeada por los paraguayos, justamente comandados por Ramos, ya en diciembre del 34, y va a provocar la estampida de los soldados bolivianos, que eran aparentemente ya era una gran partida, ya eran bastante menores, y van a intentar cruzar el río Pilcomayo. Van a intentar cruzar en la desesperación y ahí van a morir unos 200 bolivianos ahogados. Porque el Pilcomayo tiene la particularidad de no es un río muy profundo, pero corre muy fuerte en esa zona y tiene muchos arenales. Entonces es una trampa de arenas movedizas que si no te terminas ahogando, te terminas tragando la arena. Y por esa época también se produce la famosa marcha de Eugenio Alejandrino Garay. Sí, que esa va a tener una impronta muy importante en lo que va a ser la religiosidad paraguaya. 8 de diciembre. Sí, porque se culmina el 8 de diciembre. Rendahue es un descubrimiento de León Frañó, el posero paraguayo, el posero francés al servicio del Paraguay, que ahí excava 3 pozos con buena agua. Y él le pone ese nombre Rendahue, que no es un nombre, es un nombre en guaraní, ¿verdad? De la región oriental que se impone en una región donde había otras lenguas. Y posteriormente va a haber un tira de afloje, va a ser capturado por los bolivianos, sí. Luego va a ser recapturado por Franco, luego nuevamente va a ser capturado por los bolivianos. Tenía la misma importancia que la laguna Pitiantuta para la batalla de Boquerón. Sí, porque operaba la posesión de esa agua te daba un gran radio de acción. Y en el Chaco hay que entender que los oficiales subordinados podían negarse a cumplir la orden si no le daban la suficiente ración de agua. Y eso iba a ser Garay, pero Franco, que no le podía dotar de agua porque justamente le habían encomendado a Frañó que cabe otros pozos que consigan más agua,
y Frañón no puede cumplir ese cometido. Entonces Franco le dice, vaya y tome el agua de Irendahué, le dice. Y marcha Garay, que ya era una persona, un sexagenario ya era. 62 años. Sí, va a hacer una marcha de creo que eran 80 kilómetros, o 60, no, menos, 40, 42 kilómetros. Bueno, algo así, ¿verdad? Y marcha y llega con inferioridad numérica a Irendahué. Y una marcha forzada. Una marcha forzada. Además por la edad de él, era el mayor, era muy mayor. El resto tenían 20, 25 años. Y sí, y cuando se le estaba agotando el agua, ellos llegan y empiezan a combatir. Y de alguna manera vuela el polvorín boliviano, que hace que los bolivianos salgan retirándose, terminen retirándose, y Garay llega y toma los pozos de agua y ahí recién puede tomar agua. Y fue una batalla, una de las más, si no es la más de las ofensivas, de las más espectacular por cómo se dio la situación, porque era el todo o nada. En la cuestión accidental del incendio de su depósito, que significó el retiro de los bolivianos. Sí, y bueno, y eso abre nuevamente una presión por otra región, porque justamente se podía ampliar el radio de acción con la presencia de esos. Claro, pues ya tenía el agua. Sí. Entonces ahí deciden irse al norte. Sí, ahí se deciden ir hacia el norte. ¿Y en qué momento llegan a cruzar el río Parapití? A la vuelta de esta pausa, la última, conversamos con Carlos von Joroch. De vuelta ya en la parte final con el profesor Carlos von Joroch. Cruzamos el río Parapití. ¿En qué fecha exactamente, Carlos? El río Parapití se cruza a comienzos de abril. El 5 de abril. Se cruza y bueno, y al poco tiempo cae Charagua. Charagua es una población boliviana histórica. El 15 de abril cae hasta el 21, 6 días tuvimos en Charagua. Sí. ¿Por qué no pudimos aguantar? Lo que pasa es que ya estaba, se había extendido la logística, y al extender la logística vos tenés que ocupar con soldados. O sea, en vez de destinar más soldados a las operaciones bélicas, tenés que destinar más soldados a funciones logística, zona de etapas. Los camiones cada 50 kilómetros o menos tienen que tener una zona de etapas donde se les revisa todo. Y todo esto te ocupa gente. Todo, combustible, vehículos, soldados, la gente estaba cansada, ya no aguantaba más, 3 años sin descanso. Y transportar agua, transportar alimentos, te consume más alimentos. Inicialmente de Asunción a Casado y a Punta Riguera, Boquerón, eran 500, 700 kilómetros, pero cuando hablamos de Charagua estamos hablando de cerca de 1.200, 1.500 kilómetros. Y sí, y encima hay parte donde estaba el Talcal, el famoso Talcal, que era todo un problema. Bueno, y la última parte de la batalla, tengo entendido que es la de Ingavi, ¿verdad? Sí, bueno, se choca también después de la caída de Ibó, se choca contra el contrafuerte el altiplano, que justamente sirve de trinchera para proteger Villamontes, que era el otro símbolo. O sea, después de tomar por acciones indirectas Vallivian, lo que quedaba era tomar Villamontes, y con eso se consideraba que Bolivia estaba totalmente desalojada del Chaco, y con eso prácticamente se decía que al tomar Villamontes pensaban que Bolivia se iba a rendir sí o sí. Pero Villamontes tenía un doble anillo de trincheras en altura. La artillería boliviana estaba bien reglada. Contaban con mucho parque de municiones y había 22.000 bolivianos contra 15.000 paraguayos. Y se intentó hacer un asalto, no se pudo tomar momentáneamente, se hizo el famoso bolso, era ahí en Villamontes, pero no se pudo ocupar durante mucho tiempo. Entonces también se proyectó abrir otro frente nuevamente para descomprimir y hacer como una posible amenaza a Santa Cruz. Tanto a Santa Cruz y Santa Cruz de la Sierra. Y también Franco se puso como objetivo tomar Camirí, donde pensaba que al tomar los pozos petroleros de esa zona, pues esa era una zona ya petrolera, se iba a presionar más a Bolivia. Pero esa justamente era zona ya nuevamente de intereses argentinos. Argentina ya le corta la ayuda a Paraguay. Mucho antes ya empezaba a cortar porque ya estaba Paraguay avanzando sobre intereses argentinos en Bolivia. Y en lo que pasó en Charagua es que al
prolongarse esta línea logística, no se puede contar con una buena cantidad de soldados como para mantener una posición fuerte, y los bolivianos empiezan a salir de su hábitat natural, lo que vamos a decir, las alturas, y salen por distintos pases. Le era más conocido a ellos aparte. Sí, y se hace incontenible. Los paraguayos se retiran de Charagua, cruzan, intentan establecer una línea defensiva, y como Bolivia querían descomprimir, y se toma el fortín boliviano de Ingavi, y posteriormente se hace un tira y afloje entre dos fuerzas hasta el final, hasta que se llega al armisticio. Nosotros le decimos mucho Ingavi, y Ingavi tiene reminiscencia de la batalla de independencia de Bolivia, del Alto Perú, o sea, el Alto Perú de lo que es Bolivia actualmente, de lo que es Perú, la batalla de Ingavi. Sin embargo, el nombre correcto es de un héroe, entre paréntesis, estudiante de medicina, Pedro Pablo Lagerenza, que tiene ascenso póstumo a mayor. Sí. Pero muy poca gente le decimos Lagerenza. Sí, la gerencia más se recuerda a la cárcel de la gerencia que... No, pero hoy la sexta división tiene su sede, Sí. la quinta división, perdón, Sí. la quinta división de infantería actualmente tiene su sede en Mayor Pedro Pablo Lagerenza. Sí, sí. Y ahí está el Talcal que vos decís, ¿verdad? Sí. Y bueno, esa fue la última batalla. Esa fue la última batalla, y fue ampliamente publicitada justamente por Estigarribia, para hacer entender de que fue una gran batalla. Y según lo que yo veo, El héroe de José María Casal, José María Casal, coronel José María según lo Casal. que veo, tiene una impronta mayor Ingavi que lo que fue Campo Viejo y del Carmen, por lo que veo en cuanto a homenaje y memoria de la gente, ¿verdad? Es que también éramos pocos, era 2.000 paraguayos, formaba parte del destacamento Casal contra más de 6.000, 7.000 de la sexta división de infantería, y cayó preso todo, su comandante y todos cayeron presos, y además huyeron. Se nota perfectamente cómo le va persiguiendo el Paraguay hasta Ravelo prácticamente. Claro, hay una cuestión que yo creo que hay que revisar mucho los números, pues yo creo que los números en realidad fueron bastante menores, yo creo que se exageró bastante. Puedo decir que hubo una ampliación. Se infló ahí bastante. ¿Cuántos de los números que vos crees? Y yo creo que son menos de 1000, yo creo que están más o menos alrededor de 500 los prisioneros, más o menos, Los bolivianos. de los bolivianos, sí. 6.000 se habla. Sí, pero no cierran los números, porque cuando se toman los prisioneros en el Carmen, ya se llega a una cifra bastante cercana a la... Ahí se pudo haber sumado con otro, pero Sí. ya está lejos. El Carmen fue en noviembre, esto fue en, Sí. esto fue en junio, estamos hablando de 7 meses. Por eso yo te digo que esa fue una victoria Lo bastante... que pasa es que muchos corrieron también, por eso puede ser, ¿verdad? Sí. Era un grupo grande, 6.000, y corrieron mucho. Sí. Entonces los prisioneros pudo haber sido esa cifra. Claro. Y esa cifra, esa batalla de Ingavi, finalmente, para terminar, Carlos, llega en un momento preciso que se estaba por firmar el Tratado de Paz, y los bolivianos le dicen a los paraguayos: vamos a esperar, porque tenemos la información que nuestra sexta división de infantería está entrando en este momento rumbo a Bahía Negra, y en cualquier momento va a llegar a Punta Riel, a Villa Militar, donde estaba el comando inicial de Estigarribia. Entonces era el momento que se atajó la firma del tratado, el armisticio de paz, el protocolo de paz, mejor dicho, que se firmó en Buenos Aires el 12 de junio, ¿verdad? Sí. Y cuando llega el informe, el 7, 8 fue la batalla, el 9, 10 llega el informe. Cuando llega el informe a Buenos Aires, ya los bolivianos no tuvieron más alternativa que proceder a firmar. Claro, exactamente, sí. Y bueno, fue lo que podemos rescatar de tanta sangre derramada, ¿verdad? Y tanto esfuerzo, es que por fin se logró una paz duradera. Ese es la mayor victoria de ambos pueblos. El no tener más ningún problema con Bolivia, porque yo creo que las dos naciones tuvieron que vivir una guerra tan terrible como para entender de que termine ya esto. Mira, de 1852, con la protesta de Francisco Javier Benavente, que hace en Buenos Aires, era el encargado de negocio de Bolivia ante Buenos Aires por el tratado por el reconocimiento de Rosas, después de la batalla de Pavón, 1852 hasta 1935, no sé cuántos años son. Estamos hablando de casi 80 años de conflicto que tuvimos con Bolivia, y que se llega a esa paz. Sí, exactamente. Y que se hizo de todo también para intentar evitar y no... Bueno, pero a partir de ahí ya no hubo más ningún problema, gracias a Dios. Claro.
Y sí, Y además nos hicimos respetar los paraguayos, ¿verdad? y sí, fue una revancha por el tema justamente de la guerra de la Triple Alianza también, ¿verdad? También se levantó el espíritu y la... Justamente el oficial norteamericano que estudió el conflicto, David Zook, dice que el Paraguay logró una victoria, pero que quedó medio que borracho con esa victoria. Dice que quedó entusiasmado con esa victoria, que no se produjo ningún proceso social suficiente como para mejorar el nivel de vida y la política paraguaya. Y es que ahí surge el militarismo paraguayo. Eso es un tema complicadísimo. Sí. Y sin embargo dice que Bolivia sí entró... Te invito a otro diálogo para eso. Sí, Te exactamente. invito a otro diálogo, ¿eh? Perfecto. Hablamos en otro programa del militarismo en Paraguay. Sí. Gracias, profesor Carlos Bonjoroch, muy amable. Muchas gracias, Federico, y bueno, gracias a la audiencia por seguirnos. A la vuelta vamos a estar con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. Nunca recibí tanto mensaje de mi teléfono, tantas preguntas. Lastimosamente son 45 minutos. Tengo 471 preguntas que hacerle al presidente de la ANDE. A la vuelta de estos consejos comerciales estamos con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. De vuelta en esta segunda parte con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. El lunes último estuvimos con el senador Enrique Salín Busarquis. Entonces, como corresponde, el presidente Félix Sosa pidió participar y, por supuesto, aquí está con nosotros. Agradezco tu presencia, presidente. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor, y a todos los televidentes. Un placer de estar con ustedes. Gracias, presidente. Muy amable. Se le invita mucho a los que están en función de gobierno y no todos aceptan. Yo valoro el gesto que tenés de participar con nosotros. Yo creo que es muy importante, doctor, entrar en contacto con la gente a través de ustedes. Es decir, siempre es importante que la ciudadanía sepa en qué estamos, cuáles son la planificación que nosotros tenemos a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? De una institución tan importante cual es la ANDE, considerando que es responsable del suministro de energía eléctrica en el país. Para mí, el tema energético y principalmente lo que corresponde a la ANDE, el tema eléctrico, es fundamental para la industrialización del país y también para poder desarrollar nuestro país, lógicamente, buscando siempre mano de obra de calidad a los efectos de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Muy bien. He visto que trajiste unos materiales. Yo te hago un planteo. Si estás de acuerdo, entonces escuchamos toda tu presentación y después entramos en la pregunta para no interrumpirte, ¿verdad? O si Sí. tenemos otro plan, lo mismo. No, yo creo que es importante, de repente me puedes preguntar sobre Ok. el tema, entonces ir desarrollando para tener, digamos, una secuencia lógica de dónde estamos parados en este momento en el sistema eléctrico Bueno, a ver, paraguayo, ¿verdad? comenzamos con la primera transparencia, por favor, Cristian. La ANDE es una empresa, lógicamente, un monopolio que se encarga de distribuir energía y se basa básicamente en estas tres empresas, Itaipú, Yacyretá y Acaragui. Son las empresas generadoras de energía eléctrica, ¿verdad? Y eso es muy importante, la disponibilidad energética que tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos la potencia nominal, digamos, tenemos 8.760 megavatios de potencia, de los cuales la demanda máxima llegó en marzo de este año con 5.027 megavatios de potencia. Estamos cerca ya. Y estamos más en el pico, ya llegamos al 50, más del 50%, Ya el 57% de la potencia nominal, ¿verdad? Eso no significa Esos que suelen preconizar de que de aquí a poco nos vamos a quedar sin mucha fuente de energía, entonces es cierto. Definitivamente, por eso es que la diversificación de la matriz de generación hoy en día es fundamental. Para tener una idea, es importante también resaltar que ese es el pico, ¿verdad? En verano nosotros siempre tenemos el porcentaje de mayor utilización de energía eléctrica. En verano. En verano, ¿verdad? En esta época del año baja prácticamente en un 50% la demanda, ¿verdad? Pues el sistema de refrigeración del aire acondicionado es... No, nos va a un alcanzar factor 45 fundamental. minutos y vos tenés que pagar lo mismo cada mes, ¿verdad? Por el tema de... No Vamos a poner tanto. En diciembre, enero, febrero de mayor consumo. Sí, La ANDE ahí contrata más potencia. contrata más. Ah, y Eso. contrata menos en esta época. Así mismo. Ah, ok, perfecto. O sea, no, es que se contrata en forma permanente una potencia determinada. correcto. Así mismo. ¿La Entonces, siguiente?
Entonces, ahí podemos ver en el tema energético, tenemos un poquitito más de disponibilidad, es decir, llegamos ya a 40% aproximadamente, el 39% del consumo de la energía generada. Lógicamente, esa generación de energía depende del combustible, cuál es el agua, ¿verdad? Es decir, estamos en promedio en un 50% de la potencia nominal. Eso es muy importante recalcar que eso depende de muchos factores. Y ahora viene el periodo de estiaje de baja agua y nada, presidente. Así mismo es, sí. Estamos en la niña ahora. Sí. Y siempre por eso... No hay peligro. Por eso todavía no tenemos peligro, ¿no es cierto? Pero por eso que es fundamental, digamos, la diversificación de la matriz de generación. Y en ese contexto es importante mencionar que el año pasado se aprobó la ley 6977 de energías renovables no convencionales y este año se reglamentó esa ley, donde tenemos como primera, digamos, licitación importante para este año de 140 megavatios hacia el Chaco paraguayo, donde... 140 megavatios de fuente solar. Solar, de generación fotovoltaica. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Van a licitar? Vamos a licitar eso. En este momento estamos trabajando con... ¿En varios paquetes o...? En un solo paquete. Un solo paquete. Así mismo es. ¿Y dónde va a estar eso? En Loma Plata. Loma Plata. Loma Plata va a ser... el Banco Mundial nos está ayudando para poder 140 preparar. es casi una Caraí, ¿eh? Sí, así mismo. Caraí tiene 220 megavatios. ¿Verdad? Entonces, la gente del Banco Mundial nos está ayudando en este tema para poder preparar el pliego base en condiciones. Y le contrató a un consultor muy interesante de UTE de Uruguay, que fue gerente general cuando ellos empezaron la diversificación de la materia de generación. Entonces nos está ayudando para poder preparar el pliego base y condiciones, porque es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero sí, la indicación del presidente que este año sí o sí tenemos que sacar esa licitación. Para bueno, porque el Chaco necesita más crecimiento y no puede crecer justamente porque su limitante es la falta de energía. Sí, justamente más adelante quiero mostrar de que está en proceso de licitación una obra muy importante para el Chaco paraguayo. O sea que es decir, para pasar esa primera placa, digamos, ahí se nota perfectamente que la generación de energía eléctrica está, digamos, a un paso de que se llegue a la capacidad nominal del Paraguay. Es decir, por eso es fundamental la diversificación de la materia de generación. Y sobre todo el Chaco, que tiene territorio amplio y se pueden colocar perfectamente los paneles solares. Ideal. Ideales. Ideal. El Chaco paraguayo. Y acá tenemos el crecimiento, ¿verdad? El Paraguay tiene un crecimiento de consumo de energía eléctrica muy importante. En los últimos 10 años el promedio fue de 10%, ¿no es cierto? Y en los últimos 2 años tuvimos un 12.5% de crecimiento de consumo de energía eléctrica, es la más alta. ¿Puede ser por los aire acondicionados o puede ser porque hay más industrias? Porque aparecen muchísimo también lo que nosotros le llamamos las... Y entran las criptominerías. Así mismo es, también. También. Así mismo es. Así mismo es. Entonces ahí podemos observar que realmente el crecimiento de consumo de energía eléctrica es muy importante en Paraguay, ¿verdad? Muy bien. Si puede pasar. Sí, el tema de las inversiones, lógicamente, tiene que venir acompañado de una inversión importante. En los últimos tiempos se han realizado muchas inversiones muy interesantes. Podemos observar acá, doctor, que hasta el año 2008 las inversiones en línea de transmisión y distribución era tan bajo que no llegaba a los 50 millones de dólares. Y eso realmente llevó a una situación muy complicada en cuanto al suministro de energía eléctrica se refiere en Paraguay, que nos sirve a nosotros tener grandes generaciones binacionales y no tenemos las líneas de transmisión y distribución adecuadas. En los últimos tiempos sí se ha mejorado bastante esa inversión y eso tenemos que ir avanzando. Nuestra meta para este año es tener una inversión de 370 millones de dólares. Para este año. Eso es inyección del Estado paraguayo. ¿O recurso propio? No, propio o préstamo con los bancos multilaterales. Y también es importante mencionar el aporte de la Itaipú Binacional en los últimos Nosotros dejamos en su momento, en el 2013, cuando nos retiramos 200 millones para la ANDE, ¿no se utilizó eso? Sí, se utilizó. Se fue ejecutando, esa es la ejecución del Grupo 500, ¿verdad? Los 500 millones de dólares. Así mismo, eso se va a ir ejecutando y esa es la ejecución en sí, ¿verdad? O sea que una cosa es la disponibilidad del financiamiento. Que vos traigas una línea de 500 y que no tenga un sistema de distribución, ¿verdad? No.
No tiene sentido. No, y muchas veces también eso no es que se puede ejecutar de un día para otro, ¿verdad? Ahí mismo. Es decir, se va a ir ejecutando y este gráfico es la ejecución en sí, la entrada en servicio de las líneas, ¿no es cierto? Entonces, es algo demasiado importante seguir invirtiendo en líneas de transmisión y distribución, Claro, vale. porque es fundamental. Es decir, la calidad de servicio es fundamental para la industrialización en nuestro país, ¿verdad? Y se ha mejorado bastante con las inversiones, pero todavía nos falta ejecutar las obras, principalmente para poder ejecutar las obras. 370 millones vos tenés asegurado ya en flujo de caja o todavía está por verse. No, la mayoría son O obras estamos en julio, ¿eh? Estamos en proceso de ejecución la mayoría. Faltan 4 meses para que termine el año. La mayoría está en proceso de ejecución. Ah, ok. ¿Verdad? Está lo que está previsto. ¿Y qué obra, por ejemplo, van a hacer, presidente? Por ejemplo, es la subestación Valenzuela. Valenzuela. Está en proceso de ejecución. Ah, ahí se Justamente, se trajo un produce la pequeño unión. video, ahí se produce la unión de Yacyretá con Itaipú, ¿verdad? Esa va a ser la subestación más importante del país, La de Valenzuela. la de Valenzuela. En esa subestación, que esa subestación ya está más de 90% de ejecución, ¿verdad? Va a ser la subestación más grande y más importante del país, considerando que va a llegar 2 líneas de 500 kV desde Yacyretá. Cuando entre en operación ahora, va a intersectar, digamos, esa línea existente ahora, que viene desde Yacyretá, pasa por Valenzuela y llega hasta Villa Ayes, ¿verdad? Y posteriormente se va a construir otra línea desde Yacyretá hasta Valenzuela, y en este momento ya está en proceso de ejecución la línea que va a unir la subestación Iguazú con la subestación Valenzuela. Va a ser una línea de 500 kV doble terna. Ah, eso se va a hacer ya. Se va a hacer, ya se adjudicó y está en proceso de inicio de esa obra, ¿verdad? O sea, lo que hoy se trajo, la línea de 500 que se trajo de Itaipú a Iguazú, ese quedó bloqueado. Ahora Sí. se va a hacer la línea Iguazú hasta Valenzuela doble eterna. O sea, Doble dos cables uno encima del otro. Así mismo. Por la misma torre va 2 circuitos, ¿verdad? Qué Actualmente, bien eso. esas 2 líneas de la misma forma ya se construyó desde Itaipú hasta Valenzuela, que entró en operación no hace mucho, ¿verdad? El año pasado. Y actualmente esa subestación sale de esa subestación las líneas de 220.000 voltios, ¿verdad? Es decir, se distribuye a partir de ahí en 220.000 voltios, pero se necesita que esa potencia que tenemos en Itaipú llegue hasta la zona de mayor consumo. Eso está en etapa de adjudicación. Ya se adjudicó. Ya se adjudicó. Ya se adjudicó. Se está construyendo. Ahora va a empezar. ¿Y en cuánto tiempo terminaría eso, presidente? Y eso está previsto que termine en 36 meses. Seguimos con el presidente de la ANDA, el ingeniero Félix Sosa. Que viste que tenemos algunos auspicios del Chaco, ¿verdad? Está la gente de Trébol, la gente de Noiland. ¿Qué tenemos para los amigos del Chaco como crecimiento energético, ingeniero? Realmente el Chaco paraguayo hoy es el de mayor crecimiento de consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Y eso se nota claramente debido al sistema de regadío, al sistema al agroindustria, agronegocio que se está instalando en el Chaco. Prueba de ello es que nosotros también estamos trabajando en eso. Hace cuestión de algunos tiempos ya veníamos planificando para la construcción de la segunda línea y bueno, y por fin la semana pasada se pudo publicar la licitación para la segunda línea de transmisión de 220.000 voltios. Justamente acá podemos observar saliendo desde la subestación Villa Ayes, pasa por Concepción, posteriormente va hasta Pozo Colorado. En Pozo Colorado se va a construir una subestación de 50 megavatios de potencia y con 4 alimentadores de 23.000 voltios. ¿Por qué no va directamente de Villa Ayes a Pozo Colorado? Porque también es importante llevar esta línea por la futura ruta de arroz, donde en esa zona sobre el río Paraguay hay una demanda de consumo de energía eléctrica muy importante. Claro, se van a ver arroceras. Así mismo es. Ok. Hoy en día Está ya bien. se tiene una demanda Está muy bien. importante por tal motivo. Buena noticia para los arroceros y para los chaqueños en Así general. mismo ¿eh? es muy importante, ya es un hecho, ya tiene financiamiento con KfW de Alemania y Fonplata de 125 millones de dólares. Eso ya está en proceso de licitación. Se va a construir en
digamos, en 3 lotes a los efectos de agilizar la ejecución de esta obra. El primer lote. ¿Cuántos kilómetros son? Son 580 kilómetros. A la pucha. Sí, buena cantidad de El kilómetros. doble de lo que era Hernandaria con Villalles. Así mismo es. Porque llega desde Pozo Colorado, después llega nuevamente hasta Lomas Plata, para poder tener un anillado del sistema de transmisión de 220.000 voltios para el Chaco paraguayo. Con eso se va a duplicar la capacidad de transmisión en el Chaco, ¿verdad? Que hoy en día la línea existente ya llegó a su capacidad nominal, Sí, ¿verdad? me imagino. Así es. Entonces, por otro lado, también, doctor, muy importante, no termina ahí la inversión prevista en el Chaco, como te decía, el tema de la primera licitación de la generación fotovoltaica a gran escala vamos a hacer también en el Chaco, en Pozo Colorado, de 140 megavatios de potencia. Algo muy importante para el Chaco. A la mitad del año del programa ya Upama y presidente y Catullo ya a mí alguna pregunta. Sí, adelante. La vez pasada pues tuvo el senador Busarquis. Sí. Y está preocupado por el tema de las criptominerías. ¿Cuál es tu explicación como presidente de la ANDE, de tu posición respecto a las criptominerías? ¿Está a favor? ¿Está en contra? La ANDE fue la única institución del país que abrió las puertas para esa actividad. Por tal motivo se creó una tarifa exclusivamente para ellos. Ellos tienen una tarifa diferente. Tiene una tarifa diferenciada. De hecho, esta actividad ya se venía ¿Cuánto instalando. pagan las criptominerías? ¿Se puede saber eso? Claro que se puede. Te puedo pasar el gráfico, inclusive, pues, si quieres proyectar, puedes proyectar sin ningún problema. ¿Tenés acá? Sí, claro, te puedo pasar. Sin ningún problema. Te dejo, si no puedes proyectar, puedes. No, ¿y vos dónde tenés? Acá tengo. En el teléfono. Sí, te puedo Y pasar. pasame mientras. Sí, sin ningún o si problema. no, en el corte, Ok, en el corte, sin ningún problema. Entonces, ¿Cuánto están pagando ellos para saber? Bueno, por ejemplo, vos como presidente de la ANDE le comprás a Itaipú a $22.59 el kilowatt hora. no. ¿Cuánto le paga ANDE a Itaipú? Ahora está saliendo en promedio, porque la tarifa se fue ahora a 19.28. Ese 19.28 kilovatios mes. Kilovatio mes. No es energía. Muchas veces la gente confunde un poco con energía. Sí, eso La es potencia. Esa es potencia. La energía garantizada tengo que multiplicar en promedio por 2. O sea, casi $39. Casi 39. Casi $39 es la energía garantizada. Ellos lo que pagan es 40 más IVA entonces, ¿verdad? 44 más IVA están 44 pagando más ahora IVA. con este reajuste, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, no sale más barato, para aclarar nomás, de hecho no sale más barato porque nosotros continuamos teniendo el acuerdo operativo. Quiero ser sí. lo más claro posible Sí. con la gente. Sí. Para hablar en términos directos. Sí. Yo tengo una criptominería, me sale 44 más IVA. 44 más IVA en 220.000 voltios. 220.000 Tenemos varias categorías. Bueno, eso ya me complica porque yo no sé, una criptominería, si es legal, se presume, tiene que trabajar y pagar 44 más IVA. Cuando está alimentado en línea de transmisión. Cuando está alimentado en línea de transmisión. Es decir, cuando ellos tienen su propia subestación. Y cuando no tiene su propia subestación. Y viene la línea, la segunda categoría en 66.000 voltios. Ah, ya es más complicado. Ya más, pero ningún cliente está en 66.000 voltios. Todo está en 220.000 entonces, ¿para qué vamos a voltios. complicar? Sí, Entonces pagan 44 más No, IVA. pero después viene el de 23.000 voltios. El de 23.000 voltios. Presidente, tenemos poco tiempo. Sí. Vos me decís que ellos No, tienen pero- un precio pero- diferenciado. ¿Por Yo qué? quiero saber por qué tienen un precio diferenciado. Porque Ellos pagan más o menos que nosotros que tenemos en nuestra casa, por ejemplo. pagan más. Pagan más. Pagan más. Y lastimosamente tenemos poco tiempo, ¿verdad? Cuando se venía instalando en Paraguay, ¿qué hice? Yo envié 6 notas a 6 instituciones Sí. para poder, solicité que el Estado paraguayo, el gobierno, tome, digamos, una posición con relación a esta actividad que venía a Paraguay. Sí. O sea que, salieron todos de China y comenzaron a invadir Paraguay. Eso es lo que sucedió. Sí. Entonces, había un grupo que quería trabajar legal, otro grupo que no tenía intención de trabajar en forma legal. No, para ellos nada, cero. Tolerancia cero. Entonces envié yo 6 notas, 6 instituciones en esa época. Sí. Banco Central, MOPC, MIG y todas las instituciones que podría, la CEPRELAT, Claro. en esa época. Y bueno, tuvimos Dirección Nacional de Tributación. solamente Hacienda en esa época, Sí. ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente pudimos hacer solamente una reunión y no pudimos tomar una decisión como país. ¿Qué vamos a hacer de esa actividad?
como yo no tuve, digamos, una respuesta al respecto, entonces envié una nota al equipo económico. Le dije, mira, está llegando esta actividad, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo de que no debería de tener una tarifa subsidiada. No, debería de pagar la tarifa técnica y no una tarifa política, porque nuestra tarifa es una tarifa política, no es una tarifa técnica. Coincido. Y ahí el equipo económico autorizó, digamos, a través de a través de un decreto del Poder Ejecutivo, le autorizó a la ANDE para poder crear una tarifa exclusivamente para este grupo de consumo. Y ese es el 44 más IVA. Ese fue el 40, es el 39 un poquitito más IVA cuando salió la primera vez. Ok. ¿Ok? Y lógicamente, como la ANDE tiene, digamos, ese decreto donde le autoriza a la ANDE definir esa tarifa y que se mantenga una tarifa técnica, entonces en esta negociación con Brasil sobre la tarifa Itaipú, esa tarifa pasó de 16.71 a 19.28 dólares kilovatio mes, entonces subió el costo de la ANDE. Ese es el motivo por el cual ustedes están queriéndole cobrar más caro ahora. Así mismo es. El motivo es porque en Uno de los motivos principales. el acuerdo con Itaipú se le excluye a las criptominerías. Se le excluye un costo adicional para la ANDE. Bueno, ¿Por qué? Pero Paraguay tiene que sopesar si le conviene o no le conviene mantener esta industria, porque si no vos le estás perdiendo a un grupo de gente que te está creando, pagando impuestos, y además están creciendo las criptominerías ilegales. Sancionar a las criptominerías ilegales. De hecho, en ¿Cuántas criptominerías hay en total, presidente? 70. ¿Y cuántos son legales y cuántos son ilegales? No, estamos hablando de legales. Los 70 legales. Los ilegales, nosotros tenemos 78. 78 ilegales. 78 denuncia, causa penales abiertas en el Ministerio Público, que nosotros intervenimos con ellos intervenimos. Presidente. Y a diario estamos interviniendo. Este es el tema candente. Sí. 70 criptominerías legales. Así es. Con ello 40 más IVA, legal sin problema. Lo que están suministrados en 2.20 y las otras tienen otras tarifas. Otras tarifas. Así Okay. es. Ahora, Que pagan más y que paga una tarifa. Las ilegales vos no sabés, pero tenés 78 denuncias, lo cual quiere decir que pueden haber más Puede haber ilegales. más. Puede haber más, de hecho. ¿Y vos no tenés un sistema dentro de la ANDE que te permita saber, acá tengo más consumo, tienen que entrar más plata? Ve tu balance de fin de mes y ve, acá consumí tanta energía, pero no tuve ingresos. Y en base acá a eso hicimos la denuncia. Y En base a eso hicimos la denuncia y en base a eso hicimos esas intervenciones. Son 78 denuncias e intervenciones con el Ministerio Público. La semana pasada realizamos... el Ministerio Público no te No, responde. en los últimos tiempos sí, estamos trabajando muy bien con ellos. En los primeros tiempos fue más complicado. Pero no es lo que vos querés. Ahora, por eso, paralelamente, consideramos que necesitamos una legislación más fuerte, que se castigue a los responsables. Entonces se modificó el artículo 173 del Código Penal, que le castiga, que trata sobre la sustracción de energía eléctrica. No sé si te enteraste la semana pasada. Hoy en día, justamente hoy se publicó en la Gaceta Oficial de esa nueva ley. ¿Viste en los Es diarios? muy importante ¿Viste en los- para poder, digamos, proteger el suministro de energía eléctrica. Es demasiado importante. ¿Qué dice esta ley, doctor? No sé si tenemos tiempo todavía. Sí, metele adelante. ¿Qué presidente. dice esta ley? Esta ley dice de que todas las conexiones irregulares, sustracción de energía eléctrica, realizada en media tensión para arriba, es decir, los grandes clientes tienen una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 10 años. Estoy de acuerdo. Y porque se va a incautar parece bien. automáticamente todos los equipos. Me parece bien. Y Ellos eso es lo están que para no- lucrar y no pueden Así. estar dejando de tributar. Yo Así. creo que nadie va a estar en contra de eso. Así mismo. Y también para todas las actividades de criptominería, independientemente en qué nivel de tensión, va a tener la misma expectativa de, digamos, de pena privativa de libertad. Presidente, Es decir, hasta 10 quiero años. volver al tema. Si vos planteás, yo más o menos conozco el tema del otro lado del mostrador y conozco ahora hacia este lado del mostrador también. Yo estoy de acuerdo y endoso contigo. No puede ser que una persona que está bajando de 66.000 vatios o de 220.000 o de 23.000, no sé cuáles son, y uno que hace una conexión de un cable, no es lo mismo, ¿verdad? Coincidimos, punto y aparte. ¿Qué hay de la fuga, de la pérdida que tiene, que se habla
a ese precio de 44 por 24 horas que tiene un día, por 30 días que tiene el mes, se tiene una pérdida aproximadamente de 50 millones de dólares mensual por las ilegales. ¿Cómo puede la ANDE evitar esa sangría tan profusa? Y la verdad es que históricamente la ANDE tuvo una pérdida muy alta. O sea que ese es un problema. Es un problema. O sea que la ANDE siempre tuvo una pérdida de 25 a 30% en promedio. Históricamente. No Ese es un problema. Que te aguante eso. Ese es un problema. Por eso es que... ¿Vos sos consciente que no hay empresa que te aguante eso? Sí, definitivamente. Nosotros, por eso es que celebramos esta decisión del Poder Ejecutivo, porque el propio Poder Ejecutivo, viendo esa necesidad de que realmente tienen que recibir un castigo. Yo estoy de acuerdo. Por ese motivo es que el Poder Ejecutivo envió esta modificación. Pero ¿cómo evitar esa sangría de 50? Y castigando a los responsables. Castigando a los responsables. Y para mí esta ley es una herramienta demasiado importante, porque yo creo de que hoy en día va a pensar dos veces. Hay gente que está lavando dinero con esto, presidente. Yo no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir eso. No puede descartar tampoco, ¿verdad? No, nada se descarta. Nada se descarta. La semana pasada hemos intervenido 2 instalaciones muy importantes en la zona del Alto Paraná y también en Canindeyú. Es decir, acá lo que realmente hace falta, porque nos invadieron realmente desde China estas máquinas, ¿verdad? Y entonces, pero, acá vamos a trabajar todo. Se me perdió una parte de la película. Sí. Para que vos puedas traer de China necesitas, primero que venga la máquina, tiene que entrar por alguna de las aduanas. Así es. Segundo, necesitas transportar. Así es. Tercero, necesitas alguien que te baje ese cable Así muy mismo. grueso de la ANDE. Tuvo que haber hecho un funcionario de ANDE eso. Y yo no descarto, en ningún momento yo descarto eso. Por eso es que nosotros todas las intervenciones que hacemos a través con el Ministerio Público. Y todos nosotros le pasamos las informaciones que sea necesario. Y de hecho, nosotros a partir de esta nueva ley estamos armando una estructura diferente. Qué suerte. Vamos a firmar un convenio ahora con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Vamos a trabajar también con Secretaría de Inteligencia tiene 4 o 5 funcionarios, no te va a ayudar mucho, ¿verdad? No, pero en la estrategia. Ahí sí. La estrategia es muy importante. También hay que trabajar con tributación, lo que te va a ayudar. Tributación, cómo ingresaron esas máquinas. Claro. Es decir, tiene que ser un trabajo en equipo. O sea, que te va a tiene ayudar que ser tributación y te tiene que ayudar siempre plata. Tiene que ser yo un estoy trabajo seguro en que hay equipo. lavado de dinero ahí. Porque tiene que ser en equipo. No, solamente la ANDE no va a poder solucionar. Porque es fácil, presidente. Si yo estoy metido en el tema del narcotráfico y vengo e instalo una criptominería, le estoy robando a la ANDE, le estoy sacando toda la energía, te estoy sacando plata a vos como presidente de la ANDE y yo estoy lavando al país. Y no solamente yo estoy lavando mi dinero. Y no solamente eso, doctor. Le afecta a la ANDE, al Estado paraguayo, el tema de la importación de la máquina, como dijiste, porque hay que ver cómo entraron, por el robo de energía eléctrica, en la mala calidad de servicio, porque estas instalaciones irregulares se instalan en cualquier lado. Al tiempo de una presidente. En cualquier lado se instala, entonces afecta la calidad de servicio. Correcto. Sí. Tema Itaipú. Sí. ¿Vos participaste de cerca en este último acuerdo del presidente Lula? Sí, participé. Presidente Lula con el presidente Peña. Sí, participé, soy consejero de la Itaipú Nacional. Soy consejero. Y presidente de la ANDE. ¿Cómo se entiende de que vos, como presidente de la ANDE, puedas celebrar un aumento del precio si a vos te conviene que el precio baje? Una vez cuando te hice la entrevista, cuando eso estaba en la radio, me dijiste que estaba de acuerdo en que el precio baje. Para vos como presidente de la ANDE, como administrador, ¿te conviene más un precio alto o un precio bajo? No, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros defendemos, ¿cuál es lo que conviene al país? Al país. Entonces, hasta tanto no se utilice el 50% de la capacidad de Itaipú, es decir, el 100% de lo que corresponde al Paraguay, siempre va a convenir al país como país una tarifa más alta, porque el mayor porcentaje colabora el vecino país en el ingreso. Sí, sí te paga, pero si no te paga, güey. No, Brasil siempre paga. No, pero el término que utilizan, presidente, es un término de ceder, no es un precio de venta.
Ellos nos están dando $10 por kilovatio. No, pero perfecto, pero cuando el otro lado todavía... Ellos no nos están pagando lo que nosotros... Yo ahí tengo una posición muy clara. No, pero me entendés el yo por quiero qué. Escucharte a vos. Pero ¿por qué Sí. conviene más al país? Lógicamente, cuanto más la tarifa sea más alta, ese beneficio va a ser mayor. Yo ahí no... Pero estoy diciendo, si es que no llegamos todavía a utilizar el 100% de lo que nos corresponde a nosotros, entonces siempre va a convenir como país una tarifa más alta. Te voy a poner al revés, te voy a preguntar, vos sos docente universitario, sos una persona prestigiosa, vos tenés que comprar tu pan. Sí. Y para... Solamente. Yo te pregunté a vos Sí, como presidente de la ANDE. No, lógicamente. A vos te conviene un precio más bajo. No, de hecho, Claro. como Andes, pero como país. Hay que mirar como país, ¿no es cierto? Como país, la tarifa, cuanto más sea alta la tarifa, cuando no se utilice todavía el 100% o cuando estemos cerca, no necesariamente el 100%, siempre va a convenir una tarifa más alta. Y hoy... Como país. ¿Por qué? Porque ese costo adicional que nosotros estamos teniendo ahora por ese aumento tarifario de 16.71 a 19.28 dólares kilovatio mes, la diferencia es aproximadamente 73 a 75 millones de dólares. Esa diferencia va a absorber, digamos, se va a compensar desde la Itaipú Nacional. Sí, se compensó a la ANDE, Así que es la propuesta que hizo Efraín Alegre en su campaña, que con los gastos sociales se subsidie. Lo que se le negó a Efraín en la campaña se está haciendo ahora. No. En el caso de Efraín es totalmente diferente. Él propone 5.000 guaraníes, es imposible. Imposible sostener esa, es inviable. Yo quiero tener tiempo para hablar contigo porque me parece que es un tema en el cual, bueno, pero no importa. De todos modos, a nosotros nos dan 70 millones de dólares y al Brasil le dan 320. No, 70 millones de dólares es lo que va a compensar a la ANDE por la suba Sí, de la y al Brasil le compensan 300. Y esa es una decisión de cada gobierno, ¿verdad? ¿Dónde Es que quiere yo ahí lo priorizar? que te digo, presidente, no es lógico que yo como país gane si a Paraguay le dan 70 y a Brasil le dan 300. ¿En qué Entonces, sentido? y en la compensación. El tema de los fondos sociales, socioambientales para ambas márgenes. No, socioambientales sí. 600 millones. 650. Entre paréntesis, más de 400, estaba Alón 400 millones y ahora va a 600. Eso comenzó con 2 millones en la época de Federico Sayas. 2 millones de dólares. Ahora son 600 millones que solo Dios sabe dónde se utiliza. Pero ese es otro tema, ya Sí, no ya nos va a dar tiempo para hablar hoy. Es Yo creo que programa, tiene que ¿verdad? entrar en el presupuesto y ahí sí me gustaría que esa plata entre para la ANDE, por ejemplo, para que vos puedas hacer tu distribución y no tengas que hacer préstamos internacionales. Pero no estamos yendo a traer el programa. Me queda una última pregunta porque ya se nos va. Quiero saber tu opinión personal con respecto al tema de Yacyretá. Sí. Vos, como presidente de la ANDE, ¿usás la nota reversal del 92 para hacer tu balance? Actualmente sí. ¿Y por qué, presidente? Y porque no fue aprobado la nota reversal del 92. Y si no Disculpa. fue aprobado... No, eso no se usa, discúlpame. Perdón, no entendí bien tu pregunta. No se utiliza, justamente porque no fue aprobado por el Congreso Nacional. Por eso nosotros pagamos una tarifa, ¿verdad? La tarifa inferior a lo que nos envían la factura. Hoy en día, porque vos usás el tratado de Ahí está, 1973 así mismo. y no la nota reversal del 92. Y algunas... ¿Y la Argentina sigue pagando con la nota reversal del 92? O sea, que realmente no sé si pagan. No paga nada. Sí, así es. No pagan nada. Entonces ahí viene el tema. Pero nosotros, perdón, entendí mal tu pregunta, nosotros justamente porque la nota reversal 92 no se aprobó, por eso nosotros no podemos aplicar. Ustedes, Y no aplicamos. O sea, el presidente Félix Sosa, en ningún establecimiento bancario contable de la ANDE Utiliza. tiene en cuenta la nota reversal, que es Utiliza. una traición a la patria. Y es que no fue aprobado por el Congreso Es Paraguayo. más una traición. Y ninguno de los expresidentes también aplicaron eso, No, de la ANDE. no, de la ANDE. no. Estoy hablando. Ninguno de los expresidentes de la ANDE aplicaron eso. No, vos sabés, presidente, vos sabés que todos los presidentes de la República que estuvieron antes que yo, toditos, firmaban el 31 de diciembre por el cual se aprueba todo lo actuado hasta la fecha. Con la firma del presidente de la ANDE y el ministro de Obras Públicas. Pero la nota reversal nunca se aplicó en la ANDE. Por eso nosotros pagamos una tarifa 22.63, ¿verdad? Y quiero decir, Yacyretá nos envía otra factura.
No quiero complicarte porque yo sé que vos estás en un gobierno No, que pero es la verdad. acompaña el acuerdo Cartes-Macri. Pero el acuerdo Cartes-Macri se basa en el reconocimiento de la nota reversal del 92. ¿Vos tenés Sí. una posición respecto al acuerdo Cartes-Macri entonces? Yo creo que es una negociación interesante. No sé. Pero no utilizan la nota reversal del 92. No, es lo ideal. ¿Verdad? es lo ideal. Claro, no es lo ideal, lógicamente, pero es Y una vos como negociación presidente- importante para poder, digamos, llegar a ordenar financieramente, porque Yacyretá, en la forma como se encuentra, es inviable. O sea, en un momento dado vos podés tener una posición de sugerencia al presidente de la República. Definitivamente, claro que sí. Acá se tiene que arreglar la situación financiera de Yacyretá. Caso contrario, no tiene futuro. Se tiene que solucionar el problema de Yacyretá de cualquier forma. Correcto. Presidente, te agradezco. Realmente no tocamos todos los temas, demasiado preguntas, pero me gustaría comprometerte públicamente a un nuevo diálogo, Sin ningún presidente. problema, estamos abiertos en lo que sea, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. El presidente Félix Sosa respondiendo todo lo que se pudo en este periodo. Gracias a él por la paciencia y gracias también a ustedes por una noche más. Nos reencontramos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco, ya en víspera del Día de la Amistad. Muchas gracias. Diálogo Franco fue